Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela, bienvenidos a su programa Contragolpe por su canal preferido, Venezolana de Televisión. Hoy es viernes 17 de agosto del año 2012. Buenas noticias desde el punto de vista económico para nuestro país. El Producto Interno Bruto creció en el segundo trimestre de este año 5.4%, según cifras oficiales del Banco Central de Venezuela presentadas el día de hoy. Esta noche tenemos con nosotros para ampliar estas informaciones al profesor Jorge Jordani, ministro del Poder Popular para Planificación y Finanzas. Gracias por estar aquí, profesor. Buenas noches, Vanessa. Además se vino corriendo del acto en el que estaba con el presidente. Extraordinario sitio, estar aquí al lado de la Plaza Bolívar de Caracas, que es vivible ahora, no hay duda que está cambiando su aspecto. La ciudad hay que patearla, yo creo que se está haciendo un gran trabajo. Felicitaciones a todos y quien escogió este sitio, el ministro Andrés Izarra, siempre se lo decimos. Felicitaciones, Andrés, y a su hijo que se llama Jorge también. Está bien, profe. Adelante, Vanessa, a tu orden. Profesor, ¿a qué atribuye el crecimiento de 5.4% en este segundo trimestre? Fíjate, ya esa tendencia se venía observando. Nosotros lo habíamos dicho una vez que se superó la recesión producto del impacto que tuvo la crisis mundial en el caso venezolano. Yo no sé si esta gráfica, aquí podemos observar el lado más profundo de la crisis estaba en 5.8 y a partir de allí se comenzaron a observar unos valores trimestrales que iban acercándose al nivel aquí de la superficie. A partir de un cierto valor de 0 sobre 0 ya tenemos 7 trimestres sucesivos con un crecimiento positivo. ¿Es sostenible? No hay duda que es sostenible, inclusive vale la pena compararlo con lo que fueron los 22 trimestres sucesivos, a una tasa muy alta, casi del 10%, que se mantuvo en este periodo, antes de que impactara la crisis mundial en el caso venezolano. Fíjate tú que mantener un crecimiento de casi el 10% durante 22 trimestres sucesivos es posible y factible y sostenible. En parte, por ejemplo, la inversión en relación al producto, al valor agregado general, está casi en un 30%, del cual 20% de ese 30% es el sector público y 10% es el sector privado. Pero ese sector privado ya tiene una tendencia que viene desde los años 80, así como lo presenta el profesor Asdrúbal Batista en su tesis sobre el colapso del capitalismo rentístico. A partir de esa crisis, lo que llamamos el Viernes Negro aproximadamente, el sector privado no invierte, sino en su tasa de recuperación, en su depreciación. ¿Eso está cambiando? ¿Usted ve un Está cambiando porque ahora hay un mayor esfuerzo desde el punto de vista de la inversión pública, que es los cambios que en parte se han sostenido a partir del gobierno venezolano, con la creación del sistema financiero bolivariano, desde la creación del propio BANDES a principios del gobierno. Recuérdate que el Fondo de Inversiones de Venezuela, que al final resultó en un aparato privatizador por las políticas neoliberales, se cambia en un banco de desarrollo. Luego viene la transformación del Banco Central, la creación del FONDEN, el Fondo Chino, que ha dado un impulso a las inversiones, porque hemos tenido recursos que al final han ido a alimentar 400 o 500 proyectos que están allí, nadie los puede obviar. Ahora, sí, por favor. Pero fíjate que lo más importante es la sostenida política social incluyente, obstinada de parte del presidente desde el 2 de febrero de 1999, donde a lo largo de este periodo, según muestran los datos del Instituto Nacional de Estadística del profesor Elías El Yuri, se han invertido más de 500.000 millones de dólares. Si nosotros suponemos que un Producto Interno Bruto aproximadamente de Venezuela son unos 300.000 millones de dólares, en realidad es mucho más, porque son casi 315 en este momento. La renta proveniente del petróleo está entre un 15 y un 17%. Eso significa que son entre 40 y 45, 50.000 millones de dólares, que han sido recuperados, como lo expresa el profesor Batista. La renta es un medio de producción no producido. Por supuesto que hay un valor agregado en la empresa petrolera al hacer la geofísica, la localización, la perforación y extraer el petróleo. Pero la diferencia de la renta que se capta, no lo producen los venezolanos, si se le puede achacar un solo éxito al presidente, es la distribución de esa riqueza de la renta petrolera en salud, educación y ahora con los programas de vivienda. Ahora, profesor,
Aquí hay, con base en los datos, además usted los tiene allí, hay un crecimiento del sector privado no petrolero. No, pero es ¿A qué lo atribuye? Vamos a revisar el dato, si le parece. Fíjate, cuando se ve la parte del crecimiento institucional del no financiero, no petrolero privado, perdón, el crecimiento fue de 6.7%, la media fue 5.4%. Ahora resulta que ese sector no financiero, no petrolero privado, pesa un 57.4%. Tuvo la más alta tasa de crecimiento, 6.7%. Con ese peso, lo que se llama la incidencia es casi más del 70%. O sea que el sector privado, no financiero, no petrolero privado, ocupa un espacio en la economía, porque ha sido impulsado a través de las inversiones públicas que al final muchas de ellas las ejecuta el sector privado. Esto desmitifica todas esas tesis. ¿De que el sector privado se está cayendo? No, porque son ni siquiera hipótesis, son elementos construidos por la oposición. ¿Se está cayendo el sector privado como lo plantean Fede Cámaras y otros sectores? Es que fíjate que invierten más de ese 10% en el 30% de la relación de la inversión al producto y tienen esta tasa de crecimiento con el peso que significa, que superó a lo que es la media del 5.4 de todos los sectores. Entonces eso significa que tiene un espacio que ocupar y que además lo está ocupando. Ahorita veníamos recientemente del acto con el presidente para las clases medias, donde se dio una mayor apertura en una especie de segundo nivel de la gran misión vivienda. Entonces allí hay, ¿y qué ocurre con el sector construcción y en particular con el sector vivienda? ¿Podemos revisar la cifra, profesor, del crecimiento del sector construcción? Sí, cómo no, fíjate. En el segundo trimestre, la construcción, que tiene un peso, una ponderación de 7.2, tuvo un crecimiento del 17.6%. ¿Solamente por la gran misión Vivienda Venezuela? No solamente, porque hay unas infraestructuras que son no solamente la construcción de viviendas, sino autopistas, todo lo que son obras de infraestructura. Ahora, cuando tú multiplicas esta ponderación por la variación puntual, te da casi un 24.1%, o sea que el sector construcción contribuye al crecimiento, esa tasa del 5.4 en un cuarto. Entonces fíjate tú la capacidad que tiene el sector construcción y particularmente el sector vivienda de resolver un problema social, el techo de la familia, salud gratis, educación gratis y ahora la vivienda, y además el poder movilización y de encadenamiento hacia atrás y hacia adelante que tiene, y en eso hay una alta participación. Usted recordará, profesor Jonah, disculpe que lo interrumpamos, que en algún momento con el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela, algunos sectores plantearon que se estaba dejando a un lado al sector privado. No, estos resultados demuestran lo contrario. Fíjate, Vanessa, que desde el punto de vista de la manufactura, que creció poco, y ahí tenemos como una oportunidad de crecimiento. El sector de la manufactura tiene un peso de 14.5, creció 0.4. Pero ese espacio, o sea, lo voy a decir en los términos que nos enseñaba siempre el profesor Mazza Zavala. El primer motor son los hidrocarburos en la economía venezolana. El segundo motor, que ya está a lo Pastor Maldonado, a toda aceleración, casi con un crecimiento de 4 o 5 trimestres sucesivos, con esa tasa del 17.6. Y el tercer sector es el elemento industrial, que ahí cuando este 14.5 tenga un crecimiento superior al 1, al 2, al 3%, no solamente vamos a tener una tasa del 5.4, sino mucho mayor. ¿Y cuánto tiempo cree que se puede llegar a ese crecimiento? Bueno, ese crecimiento del sector industrial es complejo, pero aquí te voy a dar algunas muestras de la manufactura privada. Lo que tanto cascarea la oposición, esos pronosticadores del desastre que parece que se pasaran 6 meses diciendo lo que va a pasar y 6 meses justificando porque no ocurrió. Hasta en la tasa de inflación, algunos de ellos decían que había ser el 40% y ya perforamos el piso del 20%. Fíjate, por ejemplo, productos textiles, que es manufactura privada, creció... Si quiere, se lo ponemos por aquí. No, okay. yo lo voy aquí. ¿Cómo no? 26.7% en el segundo trimestre, ese subsector. Metales comunes, 24.5%. Productos de madera excepto muebles, 20.7. Fíjate estas tasas. ¿Todo esto por el sector privado o el público? Esto es manufactura privada en el segundo trimestre de este año. O sea que si la tasa de la manufactura es 0.4, hay subsectores productos que están dando 26.7 en un trimestre. Claro, siempre estamos comparando el segundo trimestre de este año con el segundo trimestre del año pasado. Esa es la comparación que se hace. Pero papel y productos de papel,
y edición e impresión, eso se entiende perfectamente. Producto y papel 17.4, edición e impresión 13, que es el gran boom que tenemos los venezolanos y lo vemos, la lectura. ¿Y cómo se da eso? Por la elevación del nivel educativo, al interés, las ferias del libro, todo esto que es un proceso cultural que va más allá. Pero como usted lo plantea, la inversión social es la que está jalando ese crecimiento Esa es económico. una base, y cuando tú ves lo que es el servicio del gobierno central, que tiene ya casi 36 trimestres sucesivos creciendo, independiente, o sea, son casi 9 años, Vanessa, independientemente del golpe de Estado, del sabotaje petrolero, del impacto de la crisis mundial, los servicios de educación y salud siguen creciendo por casi 9 años seguidos. Y es que a pesar de todos estos baches, no le vayan a echar la culpa a Chávez del golpe de Estado, por favor, ¿no? O es que el señor Carmona fue un parapeto o un monigote de la burguesía allí, o el nuevo programa que está presentando este señor supuesto candidato opositor. Entonces fíjate la importancia que tiene la manufactura del sector privado con este altísimo crecimiento en sus sectores. Que a pesar de eso usted dice que debería a crecer pesar más. del 0,4 que es el total Claro. de la empresa pública, de la manufactura pública y la manufactura privada. Entonces aquí tenemos esto que es un problema, se puede constituir en una El oportunidad. sector minería, ¿por qué no creció? ¿Por qué le preguntamos también? Bueno, sí, profesor Giordani, porque el propio presidente Chávez dijo ese que fue el único investigó. sector que no creció. ¿Por qué? Decreció el 4.5. Afortunadamente, en términos del peso, el peso es 0,5, o sea que su incidencia es relativamente pequeña, pero por ahí tenemos los minerales del oro, aluminio, hierro, coltanto, estas cosas que hay que verlo, y hay que poner el ojo en ese sector, y ahorita está dependiendo de petróleo y minería para reactivarlo. Imagínate la importancia del oro a los efectos, inclusive de las reservas internacionales, la producción que ha decaído, o el aluminio, o la bauxita, o el hierro. Entonces ahí ¿Usted cree que es tenemos... un sector que se puede dinamizar? No hay con algunas duda, políticas claro. que se Fíjate tomen, tú que en alguna relación al decisión? sector manufactura tiene el peso de 14, una ponderación de 14.5, esto es 0,5. O sea que si nosotros queremos ir a una movilización, vamos a decirlo de esta manera, a un tercer motor de la economía, tenemos que reactivar el sector de la manufactura. Pero hay algunos subsectores del sector privado que están creciendo a tasas entre el 26 y el 8%, que son muy altas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Observando esta realidad, porque es que el presidente y el Banco Central siempre ha dicho la cifra, en las buenas y en las malas. Cuando nosotros estábamos en la parte más baja del ciclo recesivo de 5.8, nosotros decíamos que eran esas cifras, pero afortunadamente ahora estamos en una fase de lo que llamamos un despegue innegable. ¿Que usted piensa que nos permitiría cerrar el año con más del 5%? Yo creo que sí, la meta profesor? que habíamos supuesto en el presupuesto era del 5%, pero estamos superados un 5.6, que ahora fue acuciosamente revaluado por el Banco Central el primer trimestre, que es 5.8, y el segundo 5.4, cuando no es un promedio el semestre, porque se calcula el primer semestre de enero a junio con el primer semestre, y eso da 5.6. Entonces estamos por encima de la meta. Entonces hay dos cosas, por lo menos tres cosas de las cuales alegrarse. La meta del crecimiento la estamos cumpliendo por encima de lo que habíamos supuesto del 5%. La meta de la inflación por 7, y ese es otro elemento importante que quisiéramos mostrar. Aquí está en esa lámina, no sé si la pueden ver. O sea, tenemos ya 7 meses sucesivos, aquí lo vemos más claro, de un tope que teníamos en diciembre de 27.6 una tasa. Algunos predecían que para este año la inflación iba a ser del 40%. ¿Cómo no? Estos señores que se pasan 6 meses diciendo lo que va a pasar y 6 meses diciendo porque no ocurrió, afortunadamente tienen una gran virtud, que muchas veces se equivocan. Algunos decían del 40%. Y fíjate cómo la tasa de inflación ha disminuido en estos meses de 27.6 a 19.4. Aquí tenemos una diferencia ¿de cuánto? De 8.2 puntos en 7 meses. Esa es una tendencia que tenemos que consolidar. Y lo más importante es que se perforó el piso del 20%, que ya de hecho nosotros lo habíamos logrado anteriormente en el primer año, cuando se crearon las expectativas. Aquí está, por ejemplo, en esto que está aquí. Y por ahí salió un titular de uno de estos periódicos, decía que la inflación más alta la había tenido este gobierno.
Es que ¿Eso es cierto o es falso? Pero si aquí está en 81% en tiempos de Carlos Andrés Pérez y 103.2 en los tiempos del doctor Caldera. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Cómo mienten? Pero más de 20% tampoco es una inflación deseable. No, pero es que decían que este gobierno había puesto la inflación más alta de toda la historia de Venezuela. Qué mentirosos son. O sea, son hasta cínicos desde el punto de vista, pero bueno, y este 81% lo van a descartar. Este es el Aconcagua, pero este es el Himalaya, 103% en un año. Nosotros hemos tenido, aquí son promedios del 60 o del 40%. Claro, fíjate que en un primer año nosotros llegamos a 12.3 cuando se rompieron las expectativas inflacionarias y después llegamos a 14.4. Entonces vamos a un descenso. Para volver a un escenario así, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita... ¿Cuánto tiempo piensa usted que se Fíjate, el Banco Central primero mide como 27.000 unidades productivas. Comercio, de todo, y mide casi 300.000 productos. Los que más influyen en el proceso de la alimentación, que tiene casi un 37% del peso, son los alimentos, y esos alimentos son fundamentalmente 40 alimentos. Ahora, afortunadamente, se ha venido haciendo un trabajo bien acucioso entre el Banco Central y los ministerios del área productiva, de alimentación, de agricultura y tierra, de industrias, de comercio, para ir observando. Eso es como un laboratorio que va observando el nivel de los diferentes componentes de la sangre, y nosotros estamos actuando casi semana a semana, que le pasamos informes. ¿Qué implica la actuación? Claro, que es lo que estamos viendo con esa valoración para ver cómo se produce. En este caso, fíjate que hasta la agricultura creció, porque ahora, antes no se podía medir ni siquiera el producto, creció 2.2%. ¿A qué atribuye el crecimiento la gran misión Agrovenezuela? Bueno, todo el esfuerzo que se está haciendo de creación tecnológica, de inversión en vialidad, de financiamiento, de nuevas tecnologías, de esfuerzo organizativo a través de la misión. O sea que ya tenemos una agricultura que está creciendo, 2.2, que es un crecimiento, pero lo puede hacer más. Entonces, si nosotros enfocamos el problema alimenticio, que es el que más pesa, casi 37%, y los restaurantes y hoteles, en cuanto tienen incidencia en el elemento alimentario, estamos ya casi en un 45%, porque es que los venezolanos estamos acostumbrados a tomar tomate fresco, papa fresca, pimentón fresco. Pero usted dice que si se lograra... Claro que sí, y hay que hacer un esfuerzo importante desde el punto de vista de la producción. No, la meta nosotros la habíamos puesto entre 20 y 22, estamos por debajo. ¿Usted cree que efectivamente vamos a quedar por debajo? Bueno, faltan todavía 5 meses y hay una alta probabilidad de que así ocurra, porque estamos haciendo un seguimiento bien acucioso, informando al vicepresidente Elías Agua Milano y al presidente de la República cómo vamos observando esta cosa. Pero no es un tratamiento de shock. O sea, la inflación a veces los países lo resuelven quitando la demanda. No, nosotros más bien estamos estipulando una demanda a través de los servicios generales del gobierno por 9 años sucesivos, con un salario mínimo, con ingresos para gratuidad en la salud, gratuidad en la educación, ahora en la vivienda con facilidades. Esos son elementos que le permiten al venezolano tener un ingreso, en inglés se dice, de la mano a la boca. ¿Llegar a la inflación de un dígito en cuánto tiempo piensa usted que es posible? Eso va a ser progresivo. Fíjate que en este par de puntos llegamos a 12.3 y a 14.4. Nosotros esperamos en un cierto tiempo, siguiendo esta política, pero es que esa disminución ha sido de 27 a casi 19, perforando el piso del 20. Entonces, creemos que esto tiene que ser una política progresiva, no una política de shock. Aquí lo que pasa es que el neoliberalismo estaba acostumbrado al shock porque no le importaba el ser humano. El ser humano era para ellos, como el capitalismo, un desecho. Lo importante era la ganancia individual del capitalista. ¿Estos resultados de la economía venezolana echan por tierra esas tesis, en su opinión? No, no es que la echen por tierra, es que estamos combatiendo día a día a través de un proceso de generación, de producción, de creación de la renta petrolera y su distribución social, y el nuevo periodo que va a comenzar el presidente el 10 de enero, en una nueva fase donde además de la inversión social, porque ya ha sido un gran esfuerzo de 500.000 millones de dólares, para el mantenimiento de eso, una vez tú no tenías el hospital, ahora tienes que mantenerlo, pero entonces hacer
Fíjate, Vanessa, si nosotros estimamos para el próximo sexenio, del 13 al 19, un crecimiento entre el 5 y 6%, que es perfectamente factible como lo hemos demostrado. Este año 5% y estamos más. Y cuando ese motor de la industria empiece a impulsarse con ese peso que tiene de 14.5, podemos inclusive superar hasta el 6%. ¿Qué crecimiento se está previendo para 2013? Estamos entre 5 y 6%. Entre 5 y 6 pero sería el estimado para el presupuesto. Pero piensa tú para el sexenio 2013-2019 un crecimiento del 6%. Si nosotros, basta sacar la cuenta, si el Producto Interno Bruto venezolano está en unos 315.000 millones, 300.000 millones aproximadamente, tú calculas una tasa del 6% interanual, que ya lo estamos demostrando este año y lo hemos demostrado con 22 trimestres sucesivos, que podemos crecer inclusive a tasas superiores al 10%. Claro, eso estremece, vamos a decir, al Volkswagen, al pequeño carro, cuando tú le metes una aceleración importante desde el punto de vista de dinamismo. Entonces, este crecimiento es perfectamente factible y sostenible en el tiempo. Si nosotros crecemos una tasa del 6% durante 6, que lo hemos hecho durante 22 trimestres, ya mostramos que lo empezamos a hacer, el Producto Interno Bruto, si tú sumases, desde el punto de vista aritmético, nosotros vamos a requerir una inversión para el próximo sexenio entre 600 y 700 mil millones de dólares. Si mantenemos... ¿Es una inversión mayor que la que se ha hecho en el ámbito social? Es equivalente al 30% del total del producto. Esa inversión entre 600 y 700 millones, vamos a poner que sea 600 mil millones de dólares, ahí va a tener que invertir el sector público unos 400 mil millones de dólares y el sector privado, con las oportunidades que tiene, unos 200 mil millones de dólares. Pero el sector privado dice que está en unas condiciones deplorables. Deplorables, eso es lo que creen, pero es que ellos no son productores. O sea, ahora, a menos que sean especuladores, ¿verdad? Y esos especuladores se frenaron un poco con la ley que aprobó la Asamblea en el 2009. Ahora, si son realmente productores, aquí hay espacio, y lo está demostrando este número abiertamente cuando el peso del sector no financiero, no petrolero es el 57.4 y la tasa de crecimiento en el segundo trimestre es mucho mayor que 5.4. Ese crecimiento del sector privado es mayor que el promedio. Por supuesto que sí, y con ciertos sectores de la industria nacional, de la industria privada. ¿Cuál es el sector de mayor crecimiento, profesor? En este trimestre. En este momento, sí, cómo no, inclusive, las instituciones financieras, porque también se ha aumentado el crédito, eso lo demuestra la Superintendencia de Bancos, ha aumentado el crédito y la relación que tiene que ocupar, ahí lo veíamos en el acto anterior con el presidente, donde había sectores de la banca privada dispuestos al financiamiento de la vivienda. El presidente le dijo que quería comprar los bancos. Pero sí, es que estaban colaborando, ahí estaban felices ellos porque se van a incorporar a este proceso de nuevas urbanizaciones, nuevas viviendas, del programa que acaba de anunciar él. Hay condiciones dadas como para que el sector privado participe. Pero no hay duda, pero no solamente condiciones, sino oportunidades que lo muestran este segundo trimestre. Esto es irrebatible. Aquí está el Banco Central, es una institución muy seria. Y a través de estudios muy acuciosos para determinar el valor agregado de la economía, por la vía del gasto, por la vía del ingreso o cualquier método. El endeudamiento, profesor, porque es el argumento que siempre esgrimen los sectores económicos vinculados con la oposición. Fíjate tú, la figura. Este año, desde el punto de vista del Ministerio de Finanzas, no se ha emitido una emisión en dólares pagaderos en Bolívar y no hemos necesitado eso. ¿Se va a necesitar? No es necesario, porque tenemos un nivel suficiente de liquidez y lo hemos hecho desde el principio del año, a través de una política sistemática, y esa es la ley de endeudamiento. Hacia afuera ha habido reportes de prensa que dicen que Venezuela está ávida de efectivo. No, lo que están es ávido de especular en relación a Venezuela. Mira, el gobierno norteamericano, para hablar en cuatro sentidos, no puede permitir que este proceso bolivariano tenga éxito y por lo tanto aplica dos tipos de estrategias. La estrategia de aislamiento externo, y por eso entonces nos hacen pagar lo que llaman el MBI, Emerging Market Bond Index Plus, a una tasa de casi 13-14%, cuando nosotros tenemos convenios con China y con otros países donde la tasa no es esa, o con las multinacionales, con la propia, la CAF. Entonces, lo que pasa es que te sobreimponen esas calificadoras de riesgo, un riesgo que Venezuela no lo tiene por su solidez y su garantía en términos del proceso, no solamente petrolero, sino porque nunca ha dejado de pagar su deuda, ni siquiera en las peores condiciones. Tenemos que hacer la pausa, profe, disculpe que lo interrumpamos. ¿Usted descarta nuevas emisiones para este año?
No, no, nosotros estamos haciendo emisiones en la medida que eso fuera aprobado por la Asamblea, ¿verdad? Sí, y esta ley complementaria que se utilizó, que se va a utilizar para el pago de pensiones, que es una cosa absolutamente de justicia. Lo que pasa es que el modelo neoliberal, el ser humano y el capitalismo en general es una sociedad de derroche, de desecho. Eso está estudiado hasta la sociedad. La tasa de utilización tanto de los factores del capital como del trabajo. Mira la sociedad europea lo que está viviendo, la sociedad norteamericana, 50 millones de personas. Nosotros no podemos llegar a ese escenario por el endeudamiento. No, todo lo contrario, si tenemos un endeudamiento que se va a disminuir desde el punto de vista de nuestra deuda externa, porque hemos pagado deuda y no nos hemos endeudado más este año, o sea que va a disminuir. Y el endeudamiento interno lo tenemos con un mercado con suficiente liquidez y ahí están las tasas que hemos venido pagando, con un pagador seguro que es el Estado venezolano y la garantía que tiene no solamente la solidez desde el punto de vista económico productivo, sino el modelo político, social y cultural que se está tratando de implantar en Venezuela. Hacemos la pausa, profesor. Enseguida regresamos con más. Les recordamos que estamos conversando con el ministro del Poder Popular para Planificación y Finanzas, el profesor Jorge Jordani. Ya volvemos.